Buenas tardes, mi nombre es Juan Sebastián Cabezas Contreras de la Universidad Uniminuto. En este momento me encuentro con la profe Ana Carolina Burgo, del Colegio de la Merced, sede Policarpo Salabarrieta, acá en Mosquera, Cundinamarca. Este es un colegio que maneja el sector público, por lo tanto se rige en ambos los dos decretos que vamos a manejar el día de hoy. Y yo le quiero preguntar a la profesora 6 datos importantes para alimentar el informe que tengo que realizar yo para la materia de políticas educativas. Entonces, profe, primera pregunta. ¿Cuál es la diferencia que existe entre los dos estatutos vigentes que nos manejan, tanto el de 1979 como el de 2000? Bueno, primero que todo, el escalafón como tal. O sea, parte del escalafón, en el 2277 hay un escalafón que es del 1 hasta el 12. En el 278 hay un escalafón que se maneja por 1, 2, 3 y con letras A, B, C, D. Entonces, Es una manera de evaluar diferente. es una manera de los ingresos diferentes, eso es lo que le dan son ingresos. Entonces, el rango de escalafón, digamos, el escalafón 12, que es el del 2277, llega hasta un tope y no pueden avanzar más. Estas personas, ¿cómo podían ascender a tener un grado de escalafón? Por títulos, por estudio, por experiencia, por cursos. Mientras que en el escalafón 278 son 3 rangos, los que son pedagogos, o sea, son los que son normalistas y que empiezan a estudiar después de una pedagogía, entran en el 1, que se les da la posibilidad, pero estas personas, ¿cómo tienen que ascender? Por medio de un examen, de una evaluación. El anterior decreto no nos evalúa, a los del 278 sí nos evalúan. Entonces, empezando en que para nosotros ascender tenemos que primero tener una evaluación y si queremos tener, digamos, si tenemos una maestría, tenemos que hacer una evaluación para ascender al escalafón. O sea que, Pablo, lo que tú me estás contando, digamos, te pongo el ejemplo de una escuela normalista, ¿sí? Como esa va orientada también al tema de la pedagogía, así tú tengas el título, digamos que saliste como con profundización en educación, aún así tienes que hacer una evaluación, no simplemente ese título, sino que aún así te tienen que evaluar para tus competencias. Exactamente, así me tengo que evaluar. Entonces, las personas entran en el grado 1, por lo menos 1A, y si quieren mejorar su salario, digamos, su calidad económica, tienen que hacer un examen para pasar a la B, a la C y a la D. Entonces, no, yo ya no soy normalista, yo soy profesional, en mi licenciatura. Entonces, tienen que hacer un examen para ascender a la D. Entonces, yo soy profesional, ay no, pero yo tengo que hacer una maestría, tengo que hacer un examen para ascender a la 3, mientras que en el anterior decreto no era necesariamente por eso. O sea, simplemente tenías el título y podías escalar. Podía escalar, por los títulos me daban puntuaciones, puntos. Empezando que no había una evaluación tampoco por parte del rector al final de año, que el decreto nos cambia. La pensión también, entramos nosotros los del 278 con una pensión de la ley 100. Anteriormente los del 277 no tienen ese rango, digamos, esa pensión. ¿Eso qué quiere decir? Que sí tenemos la misma edad de pensión, pero los del 277 se pueden pensionar con un 75%, los del 278 se van a empezar a pensionar con los 10 últimos años del salario, se hace como un ponderado y además se le da un máximo como 65%. O sea, es diferente el porcentaje Claro, que se que le la da. modalidad. Exactamente, entonces el anterior decreto también, digamos, tiene la posibilidad de trabajar, digamos, yo me pensiono y sigo trabajando. Los del 278 nos pensionamos y ya, chao. pues, Ok, exactamente. Hasta ahorita se están haciendo negociaciones para que se le dé la posibilidad a que nosotros también. Claro que a pesar de pensionarse, ya digamos. Porque nosotros nos pensionamos, las mujeres nos pensionamos a los 56 años y los hombres a los 57. Entonces, pues muchas veces uno se siente activo, o también hay una condición que dice que después de que uno se pensione, uno va a recibir los salarios, digamos, en estos ideas
se identifica el salario docente, pues se porque se ve como una retribución. Por eso muchos profesores desde el antiguo aún siguen trabajando, porque ellos pues no les conviene, porque no trabajan así. Claro, perderían. ¿Qué repercusiones tienen estos estatutos vigentes en la profesión docente? Tú me comentabas que estos dos estatutos manejan dos modalidades diferentes, por lo tanto también afectan a los ingresos económicos del profesor y más que todo llegando a la edad de la pensión. Entonces, en la profesión docente, como más o menos, ¿qué repercusiones pueden tener esos dos estatutos actualmente? Bueno, digamos por lo menos con el 278 hay un problema, que es que tú tienes que tener una evaluación, se te hace la evaluación de desempeño, que es cada año, en donde uno tiene que mostrar unas habilidades de trabajo realizadas, y si uno pierde esa evaluación, es posible que saquen de la carrera docente. Hay diferencia del 22-37, que no es evaluado, que sus prácticas sean buenas o sean malas. Vas a seguir ahí, puesto porque tú tienes un título, tú tienes tu nivel y ahí. ¿Y por qué no te evalúo? Porque claro. Yo puedo estar acá con un compañero, yo soy del 278, pero mi compañera al lado es del 2277. A mí me evalúa, a mi compañera no. Entonces dentro de eso hay un proceso. Y muy probablemente puede darse en el entorno que tal vez esa profesora no haga un buen ejercicio docente. Sí, pero ella se va a mantener en el cargo y tú también te puedes mantener, pero entonces tú tienes que hacer un trabajo extra que es que a ti te estén evaluando las capacidades competencias. Exactamente, eso es una parte. Entonces, que también para ascender ahora le piden cuántas evaluaciones uno tiene que tener arriba de 9. Entonces, para que tú, o sea, es como son puntajes que te dan aquí para que tú puedas ir ascendiendo. Entonces, eso es algo también que es complicado, porque pues, muchos profes que se tienen, porque finalmente la evaluación, digamos, no es que sea mala, pero sí termina siendo positiva en la medida en que si yo me llevo mal con la coordinadora, con el rector, porque tuve de pronto esas ciertas ideas o no seguí porque puede pasar, entonces termina siendo subjetivo. Debería no ser. Pero somos seres humanos y a veces hay personas que no saben manejar. Otra digamos, como desigualdad o otra problemática es que del 278 nosotros para ascender estamos amarrados al presupuesto nacional. Entonces, si no hay presupuesto nacional, podemos durar 6-7 años en ascender. Hasta que haya, digamos, una destinación de rubro por parte de la presidencia para el sector de educación. Entonces, en este caso, nosotros llevamos desde el 2017 sin ascender, los del 278. Fue el mismo rango. Exacto, o sea, los que alcanzaron a ascender en el 278, perfecto. Esa evaluación también está ligada a que no todos van a pasar, no significa que no todos sean buenos. Hay personas muy buenas, pero entonces sacan los mejores puntajes y de los mejores puntajes, pues hasta los toques. Entonces, digamos, el 30% solamente puede pasar. Así haya el 50%, o sea, el 50% que tenemos los exámenes tienen que poder los 30 primeros. Entonces, eso es un problema para el ascenso. Eso es un concurso como tal. Hay otro punto y es en los horarios de las jornadas. Al 278 se les respeta, digamos, frente a algunos entes territoriales que ellos manejan ciertos permisos. Al 278 es más complicado, o sea, la jornada no, las horas no, porque ellos tienen una lucha, pues son más antiguos, sí. Y hay una lucha como tal que dicen, no, yo ya hice, pero si pido un permiso yo voy de manos, porque pues como no me evalúan, pero si no pide permiso, pero es que entonces en la evaluación no te van. Entonces sí es que dentro de todo puede haber una desigualdad frente a eso. Tanto en uno como en otro hay sus desigualdades. Pues sí, el 22-77 ya no, o sea, hace mucho tiempo, desde el 2002 no hay personas del 22-77. Entonces, un problema del 22-77 es que ellos están cargando en el escalafón. Es decir, su sueldo, su categoría máxima es la 14. Y
A diferencia del 278 que tiene ABC, digamos un ejemplo, la 14 está en 6 millones, pero entonces la 3 de la máxima de escalafón está en 9 millones, entonces son los que tienen doctorado. Ellos hacían doctorados y tenían todo, no van a poder avanzar. Entonces ellos también tienen una pelea en la lucha de que su escalafón está ahí porque no pueden, o sea, solamente suben cada año de lo que sube el gobierno, pero ellos ya no pueden hacer, o sea, si tengan doctorados que van Por mucho que estudie, por mucho que se documente, todo no importa lo que haga. ya no, llegó al máximo y con ese salario, y el salario no es que sea mejor. ¿Cómo es la evaluación y las condiciones para acceder al escalafón docente? Bueno, yo llevo en estos momentos 14 años. Primero uno tiene que hacer un examen de ingreso. En el examen de ingreso, pues hacer unas preguntas de conocimiento general, no importa tanto el área, obviamente hay como énfasis. Sin embargo, así tú eres el que estudia educación pública y te van a preguntar de sociales. Tienes que tener fundamentos básicos en todas las áreas como docente. Aún así tú te especialices en un área, por ejemplo en mi caso la educación física, yo tengo que tener fundamentos básicos de todas las materias. Exacto, matemáticas hasta las sociales, sí, para pasar. Tú en el momento que ingresas, te llegan a un periodo de prueba que dura un año. En ese periodo de prueba tú no tienes derecho a la carrera, tú no estás todavía en la carrera docente. Estás en evaluación. En evaluación, en periodo de prueba. ¿Qué sucede? El periodo de prueba dura 4 meses o más. Pero entonces si yo entro en febrero, pues no me van a hacer el periodo de prueba se acaba a mitad de año, sino hasta final de año. Entonces el periodo de prueba es todo un año, pero si yo entro en junio, el periodo de prueba se termina en diciembre. Si yo entro en octubre, el periodo de prueba se me va hasta el otro año, porque tiene que ser 4 meses que pueda haber una observación directa y como mínimo dice la ley. Luego que tú estás ahí, tienes que tener más o menos 2 o 3 años, o sea, 3 años creo que están en estos momentos para poder ascender. Cuando yo inicié, había una evaluación de competencias y uno tenía que pasar por mínimo 8 ese examen. Entonces, uno entra con la carrera docente, pasa con 6 y tiene varios filtros. Sobre 10, 6, pero tiene varios filtros. La entrevista, los antecedentes disciplinarios y la experiencia relacional. Entonces se te da como eso. Entonces te hacen un nivel y ahí escogen, ¿cierto? Y uno mira y de acuerdo a lo que uno tenga un puntaje, uno pasa. Después tú ya estás en el colegio. Cuando estás en el colegio pasan 3 años y en mi caso me presenté una prueba escrita. En esa prueba escrita tenías que sacar más de 8, porque si era menos de 8 no pasaba. Entonces uno ascendía con más de 8. Sin embargo, en el 2015, de acuerdo a un paro que hubo frente a todas las inconformidades, porque eran muy pocos los profesores que pasaban. Realmente hay una cantidad de profesores que no pasaban. Y decían, y no era porque fueran buenos o malos, vuelvo y repito, sino porque a veces las pruebas pues no eran mucho, porque también hay una prueba entre las pruebas, una prueba psicotécnica, ¿no? Entonces uno lo puede hacer, pero pues ¿qué es lo que quiere el ministerio como tal? Entonces uno contesta ciertas cosas, pero no se sabe porque pues es una prueba, como digo, pero muy técnica, al fin y al cabo el tema de la evaluación. Sí, yo tuve la oportunidad de pasar, o sea, yo fui de buenas y venía avanzando en el escalafón. No sé, yo digo de buenas porque yo repito, hay profesores que yo conozco que me parecen que son muy pillos y no lo han logrado, o sea, que llevan más tiempo que yo y están todavía en la 2 años. O sea, yo estoy en la 3D y eso está en la 3D. Entonces me faltan los puntos, digamos, para terminar. Yo he venido subiendo, gracias a Dios. Sí, exacto. Y a mí me ha ido bien, digamos, como eso. Pero sin embargo, el último examen fue en el 2017, mira lo que llevamos. Entonces, yo entré en el 2010 y yo hice 2 movimientos del escalafón. Y ya te cuento cómo. Entonces, yo me presenté y pasé de la 2A a la 2B. Cuando estaba en la 2B, empecé a estudiar una maestría. Cuando uno tiene una maestría,
ya no está en profesional, sino como maestro. Entonces, tengo que pasar, todos los que están en 3 son los que tienen maestría. Entonces, unos son los normalistas, superior, normalista básico, bueno, no sé, todos los tipos de normalistas. Son todos los profesionales, tanto licenciados como no licenciados, y los 3 son los que tienen maestría. Entonces, sin embargo, hay personas que están en la 2A y han hecho maestría y de acuerdo a como una negociación de SECODE, esos profesores les pagan 2A y eso significa que les dan un poco como un auxilio porque hicieron la maestría pero no han podido pasar a la 3. Entonces, como te remuneramos porque tienes el título, pero no es lo que te ganaría. Son 300.000 pesos, no es mucho, 400.000 pesos, no tengo claro la cantidad, pero es como para decir, bueno, esta inversión es para motivar. Sí, pero no está logrando lo que él quiere, que es subir ese escalafón. Claro, no, sí. Okay. Entonces de la 2B, después cambió y con ese paro empezaron a ver, hicieron una que se llamaba la SB, que es el video que llamaban, que es la evaluación diagnóstico formativa, exactamente. Entonces esa evaluación diagnóstico formativa que tú tenías que hacer una planeación de clase, tú te tenías que grabar en una clase completa, tú lo subías y un par académico te evaluaba de acuerdo a una rúbrica que tenía el ministerio. Entonces, me acuerdo de eso, yo cuando tenía el rol de estudiante, a mí me hicieron firmar la autorización de tratamiento de imagen, todo eso, precisamente para esas clases. Entonces, pues mucha gente que no soy actor, muchos profesores que se equivocan, pero mira uno que si uno no le escucha al estudiante, que si da la palabra, me toca decir las normas, porque dentro de las evaluaciones nosotros nos guiamos los del 272 por un libro que se llama La Guía 34, y dentro de eso, una de las cosas que uno siempre le dice a los estudiantes que tienen que recordar cuáles son sus derechos, digamos, básicos de aprendizaje, es decir, que vamos a ver durante el periodo, y también decirles las normas, que uno dice, bueno, hoy en esta clase recuerden que no vamos a ni respetar, vamos a tolerar, por eso de pronto a veces tú ves en algunos salones las normas para uno recordarlas, que nosotros también las recuerden, para que uno esté haciendo, vamos a hacer, siempre se tiene que contar lo que se va a hacer, porque los niños también merecen saber lo que se va a hacer. Entonces, frente a eso, con el video, pues muchas personas no pasó, tuve la fortuna de pasar, pero entonces ya pasé a la 3, porque ya no, una cosa es el ascenso y otra cosa es la nivelación. Entonces yo ascendí porque subí el escalafón al 3, entonces quedé en 3.20. Y este año estamos esperando que ahora las... O sea, desde 2017 te has mantenido ahí porque tampoco has que haya... No, es que no hay concurso. Es que no es porque no queramos o no pasemos, es porque no van a haber concursos. En el 2010 se abrió y en el 2013 abrieron concurso. En el 2013 nos presentamos, en el 2015 que está la lucha, entonces en el 2016 se abrió, no me presenté en el 2017, creo que se abrió otro, 2016. Y hasta que se demore, porque eso son un año, no es que sea, yo pasé, pero se demora mientras se hace el decreto, mientras que suben, entonces se demora más o menos un año. Es demorado, no es fácil. Entonces hice el video, pasé afortunadamente, gracias a Dios, y estoy en la 3D y estoy a la espera de que abra nuevamente concurso para dar como nota. ¿Qué diferencias observa sobre las condiciones económicas, laborales y de formación entre los docentes del sector público y privado? Grandísimo. Es una brecha terrible. O sea, desafortunadamente los compañeros que trabajan en el colegio privado pues tienen una lucha bastante fuerte. En primera parte, es que ellos les trabajan los 10 meses sin trabajar. O sea, ellos no les pagan vacaciones. Es decir, junio, no sé si los liquidan, algunos colegios los liquidan o junio se les pagan, pero en diciembre los terminan y los liquidan. Y hasta febrero que vuelven a empezar, les deben a pagar. En lo público, si no garantizan el sueldo de diciembre y en enero. Okay. O sea, entonces, así es, no estén activos. Digamos nosotros, exactamente, nosotros terminamos con los niños el 25, normalmente
normalmente salimos el 7 de diciembre, pero y volvemos el 7 de enero. Son unas semanas, no volvemos con niños, pero si estamos en el colegio haciendo planes de estudio, programando, mirando, por ejemplo, programar la malla curricular anual. Exacto, estamos en ese proceso. Y eso también cuenta como horas laborales. Claro, pues venimos al colegio, no estamos con niños, pero entonces nos pagan desde el 7, pero pues del 7 de diciembre al 7 de julio, del 7 de diciembre al 7 de enero, pues no estamos haciendo un ejercicio como tal, pero no estamos haciendo la parte. En los colegios privados, no. Segundo, el escalafón que se le da a los profesores. Tú tienes que estar en un muy buen colegio para que te paguen. Bien, hay colegios en donde te pagan 600, 700 pesos. Fíjate que yo cuando era estudiante, pues sin conocer todo este ámbito docente, yo tenía pensado que los colegios privados tenían mejor remuneración del colegio público. Claro, cuando yo empiezo a entrar a esta carrera me di cuenta de que es totalmente diferente. O sea, incluso yo tengo compañeros que trabajan en colegios privados y me cuentan que es terrible el tema del pago. No se les ve remunerado de manera muy injusta para todo lo que ellos aportan. O sea, es más, de hecho yo te contaba mi experiencia como practicante en el colegio en que yo estoy. En ese colegio no hay docentes de capacidad de plan, todas son de básica. Yo llegué allá como practicante, pero en realidad me tocó llegar a ser el profesor titular de educación física. Allá no había quien lo hiciera, incluso a veces las profesoras de básica realizaban clases antes de que yo llegara. O sea, no se ve, la verdad, como esas facilidades o digamos esas oportunidades más bien que tiene el sector público al privado. Es tremendo. Digamos, los colegios privados que pagan son los del norte, pero los tienes que tener y pagan una escalación buena. Pero digamos, los colegios de barrio no pagan bien el escalafón. Porque si tú tienes maestría, pues, o bueno, tienes estudios, algunos colegios tienen que ser muy grandes, como te digo, la deficiencia de las vacaciones. Y también es el horario. Nosotros en los colegios, nosotros de acuerdo al decreto, en la ley, el decreto pues, que nos establece, porque pues como somos servidores públicos civiles, nos dice que tenemos que tener 25 horas en el aula y 5 horas, digamos, más o menos, de permanencia para planeación, corrección, hacer evaluación, realizar todo. ¿Cierto? Entonces son 30 horas semanales. Es decir, que más o menos trabajamos 6 horas semanales. En los colegios diarias, 6 horas diarias, 30 semanales, exacto. En los colegios privados trabajan 8 horas diarias y no tienen, digamos, esa posibilidad. Si tú tienes que trabajar un sábado, tienes que trabajar un sábado, un domingo, mientras que en los colegios públicos, sábado, domingo, no se hace. También hay un acuerdo que, pues, si bien es cierto, el decreto dice que tenemos que trabajar 6 horas en el colegio y 2 horas en la casa para planear. Normalmente uno pues trabaja y es disposición del rector, no siempre se hace. También tenemos concepciones en los permisos como tal. Pues en un colegio privado, como toda empresa privada, pues si tú pides permiso, digamos, para niños, pues te saca. Acá en lo público no te van a sacar de eso, pues tú tienes derechos laborales. Entonces ahí entra como la partida de los derechos laborales. Entonces uno tiene, por ejemplo, 3 días de calamidad doméstica, pues que el profesor se lo tomaría, que no, pues porque no, de pronto citas médicas que uno pide. Pero eso ya es más voluntario del propio docente, no es como por ejemplo. Hay un problema con la salud, y es que nosotros sí tenemos un problema y es que a nosotros pedimos citas y nosotros no podemos decir la hora. El ente nos da la hora. Los exámenes médicos hasta ahorita están negociando con que sean los sábados. No hay, es de lunes a viernes. En pleno horario de trabajo. Sí. Entonces, un ejemplo, yo pido una cita para un especialista, que yo tengo especialista. Entonces uno dice, no hay agenda, y me llaman y me dicen, el miércoles a las 10, no, pero es que yo trabajo, no, o lo tomo o entonces no existe. Entonces uno queda así y dice, pues me toca tomarlo, porque, pero sí, yo trabajo, otra cosa no puede ser en la tarde, no hay.
donde hay. Entonces ahí es cuando te toca pedir permiso. Pedir permiso, digamos, acá en Mosquera, que no hay docentes de apoyo, como es diferente, entonces uno tiene que desesperalizar los niños porque quién los cuida. En Bogotá es diferente, yo vengo Por eso es el de caso Bogotá. de que sí. Pues digamos en este curso en especial han habido días donde en específico este curso no tiene clase y muchos papás se preguntan por qué digamos no hay clase pero por qué en el resto de los cursos del colegio es porque tienes que escolarizarlos sí o sí por tema de que no hay docentes de apoyo. Exactamente. Okay. Entonces, digamos, yo fui nombrada, mi primer trabajo fue, o mi nombramiento fue en Bogotá. Yo me vine trasladada porque vivo por acá y siempre me iba para Bogotá y hasta el año pasado llevo 2 años en Mosquera. Exactamente. Y pues mi niño, bueno, todo el tema de la familia. Y en Bogotá uno tenía la posibilidad de que hay docentes de apoyo, o sea, ya no se desescolariza. Profesor de educación física, profesor de inglés, está la educadora, digamos, de inclusión, están las enfermeras, están las orientadoras. En dado caso que si yo tengo algún problema, que tengo una cita médica, que mi hijo me salió, yo no tengo que decir quién me cuida los niños y váyase para la casa, sino que se le garantiza el derecho a la educación. Acá, ¿qué sucede? El jueves pasado, los niños míos no vinieron porque teníamos una capacitación. Y entonces uno dice, pero tenía que ser de 7 de la mañana a la tarde. Pues porque de 7 a 2. En ese orden de ideas éramos más o menos de estas, éramos 5 profesoras. ¿Qué pasa con esas 5 profesoras? Tienen que decir a los niños, no hay clase porque quien está, no se les garantiza, digamos, en ese ejercicio el derecho a la educación. Porque debería haber profesores de apoyo, digamos, el docente de educación física, como tú dices, estaría el docente titular de inglés, se tendrían que rotar, tendría que haber una orientadora para que haga talleres de pronto, o sea, que no es que van a dar las clases, pero que es la orientadora hace los talleres. Para generar variantes, digamos, hoy no se va a hacer el día de listo, el horario no se cumple como tal las materias, pero sí se hacen otro tipo de actividades para suplir esas horas de educación que los niños pueden hacer con su derecho. Claro. Entonces, eso es un problema, digamos, que yo lo digo desde mi visión, que he estado en 2 centros territoriales, como es Bogotá y como es Mosquera. Pues porque Bogotá, de hecho, para desescolarizar a un niño es muy complicado. ¿Cuáles son los lineamientos propios que tuvo usted para llegar a ser docente de distrito? Los lineamientos propios. Pues bueno, yo realmente, como te digo, ya no tenía como lineamiento de formación. Hay una cosa que los profesionales, digamos, de licenciados no los profesionales no licenciados, perdón, ellos en 2015 salió un decreto que se llama el Nodo 15. Entonces uno tiene que tener un tiempo para tener un curso de una especialización bien, o si no, te sacan de la carrera. Entonces, cuando yo entré, yo realmente entré como porque mi esposo es licenciado y él soñaba siendo profesor. Y él me dijo, ¿por qué no nos metemos? Y yo digo, bueno, pues yo me tuve que cumplir. Entonces yo dije, bueno, él me compró hasta el fin, yo me presenté, hice todo, pero y pasé. Entonces pasé una, de hecho pasé primero que él siendo licenciado. Sin quererlo lo lograste. Él fue nombrado hasta el 2012, yo fui nombrado en el 2010, entonces para él fue, pues imagínate, siendo un licenciado, yo refresco, entonces yo siento pues como que no tuve lineamiento, pero me apasionó como tal. Y se me tocó pues hacer un estudio, porque pues finalmente sí, tenía como parte, pero tenía que hacer un estudio. Entonces, frente a eso, pues como que no hay lineamientos, no. Ya cuando me entré al distrito, siempre se formaron. O sea, porque era requerido también. Pero era requerido, pero me empecé a formar, digamos, como con estrategias que en la Secretaría de Educación da, digamos, cómo enseñar a través del cine. Hice, como yo trabajaba en la localidad que estaba en Ciudad Bolívar, entonces cómo trabajar con reinsertados, cómo trabajar con niños desplazados. Eso a mí me empezó a llamar la atención de diversas maneras de poder abordar las comunidades diferentes. Entonces ahora estoy estudiando cómo trabajar, digamos, toda esa educación no sexista. Porque en la escuela se da, entonces eso a mí me apasionó, el buscar como esos nuevos modelos
de enseñanza menos que la escuela tiene que tener, para que todos sean incluidos y para romper, digamos, esos estándares que hay. Ok, o sea que desde un principio, a pesar de que tú dijiste, bueno, hagámoslo, pero también has buscado tus propias estrategias, variables, porque ya me has contado que has buscado estrategias para cada estudiante, pues para tratar de mejorar el ambiente de aprendizaje. También has manejado territorio. Entonces, por lo que he visto, te has fundamentado tanto en población como en individuo, como en estrategias pedagógicas, o sea, y es como tal sin tener una guía, un rumbo fijo, porque como tú dices, todo va cambiando. En tan poco tiempo ahorita la sociedad ha cambiado tanto, las corrientes, las ideologías, entonces tratar de adaptarse a eso. Es importante, métodos de enseñanza. Yo participé en un proyecto con la Universidad Nacional escribiendo un libro, estando acá, siendo profesora. En la enseñanza, la oralidad, escucha y la escritura de los niños, cómo poder enseñar en eso, cómo empezar a hacer sus materiales propios. A mí me gusta hacer como buscar el estudio de la evaluación, por eso estamos ahí con el tiempo. ¿Qué es lo que es? Porque pues en los libros yo tengo que leer y uno saca cosas, pero los libros son muy estandarizados y a veces los grupos no tienen que focalizar, incluso en la educación física. Sí, claro. O sea, porque uno dice que la educación física no, la educación física hay que focalizarla también, porque es que además que eso ahorita es una pelea, la educación física es los niños necesitan movimiento. De hecho, hay estudios donde dice que la psicomotricidad es el primer paso para el aprendizaje. Claro. Y acá, mira, este es un colegio que nos llama los. De hecho, en el colegio donde yo estaba haciendo las prácticas, se ve, o sea, en niños de quinto de primaria, tenía la experiencia de que no sean capaces de soltar a los pies, por ejemplo, es una habilidad básica. Y en quinto de primaria que una niña me diga, profe, no puedo. Uy, a ti te deja frío, pero ¿por qué? O sea, si ya no salen a la calle, no montar ciclo, no participar. exactamente. Y el movimiento, de hecho, yo soy neuropsicóloga de el movimiento de aprendizaje el bebé para que adaptarse a un medio tiene que mover para la cabeza, gatear, caminar, sin movimiento no hay aprendizaje. En los colegios no ponen problemas de física. O sea, y eso es algo ¿cómo se desarrolla cerebralmente los hemisferios? Porque es que el aprendizaje está por los hemisferios, derecho, izquierdo, quién es, digamos, esa es la lateralidad, todo ese tipo tiene que claro, ¿no? Y ahorita últimamente la educación física ha sido muy atacada, cada vez le dan menos horas curriculares a la semana a la educación física, ahorita lo mínimo 2, y son las que le dan. Tratan de focalizarse, sí, en las materias básicas, que sí son importantes. Sí, claro, y se está desarrollando y esperamos que tenga su éxito porque, ¿qué diferencia a usted del resto el proceso académico, tanto experimental y personal, que lo acredita como docente y que conlleva esta responsabilidad en el sector educativo? Bueno, yo creo que yo soy una ferviente creador que creo que un mundo mejor. Creo que la educación es posible. O sea, sin la educación no podríamos hacerlo. O sea, y la educación no está como los contenidos, sino es educar de todas maneras, educar su cuerpo, educar su mente, educar cómo yo hablo, es pensar que es posible cambiar el mundo. Y para mí la educación es fundamental. De hecho, desde que soy muy pegada, siempre trabajo, o sea, siempre he estado, yo te decía, antes trabajando en la cultura, siempre con la cultura ciudadana, con la educación, porque creo que es la medida para uno sacar las cosas. Entonces, pues si yo no educo, si no me educo a mí, si no educo a los papás, si no educo a mis hijos, si no, o sea, y educar, bueno, digo, cualquiera lo hace. O sea, así sea en 15 años, pero enseñar de pronto inteligencia emocional, enseñar a tolerar, enseñar a compartir, trabajo en equipo, o sea, la relación con el otro, hacer un sujeto político, se hace en la escuela. Y eso es lo que hacemos diariamente acá, sujetos de derechos, sujetos políticos, que se piensen, que se crean. Yo les digo a mis estudiantes,
yo estoy acá, ustedes tienen 7 años, pero no pueden creer todo lo que yo digo, porque tal vez en ustedes están otras palabras. Y es porque normalmente eso lo escuchamos en la universidad, cuando un profesor en los colegios le decía, no, es importante ponernos a dudar. De hecho, sale la filosofía, la duda es importante para tener conocimiento. Hasta en la universidad, o sea, uno en el colegio le decía, no, que en la universidad va a ser todo más complicado, que todo va a ser más difícil. Uno entra a la universidad y la universidad lo primero que hizo es ponerle creando. Tenga su propio pensamiento. Todo lo que usted aprendió en el colegio, hasta ahorita lo puede. Que usted está en la universidad, póngase a pensar si fue correcto todo lo que le enseñaron. Póngase de acuerdo si ese pensamiento que usted tiene en este momento es el adecuado. Y tome. Bueno, ya aquí finalizamos la entrevista, las 6 preguntas respondidas, todo. Muchas gracias a la profe por colaborarme, por prestarme este espacio. Y nada, en alguna otra ocasión sí se presta el espacio para volver a tener otras conversaciones sobre esto, sobre la educación, ¿listo? Ok. Muchas gracias, hasta luego.